Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esta línea cronológica. ¿Les parece bien? Ok. Digamos que acá no le vamos a poner. Ok. Gracias, amada. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Es más o menos como lo que va de lo que hemos estado platicando. Solamente es para que lo tengan así como visible. Nosotros estamos en este tiempo, ¿ok? Estamos en este tiempo. Entonces, aquí están los 33 años y medio de vida y ministerio de Jesús. Bueno, desde que se lanzó el decreto hasta este tiempo, pasaron 69 semanas, 483 años, semanas proféticas de 7 años, y nosotros ahora estamos en el tiempo de la gracia, que lo vamos a poner con azul aquí. Digamos que esta es nuestra temporalidad. Pero la semana pasada empezamos a hablar acerca de la semana 70, ¿se acuerdan? Bueno, hace 15 días empezamos a hablar acerca de la semana 70 y solamente voy a como recapitular un poquito con la finalidad de refrescar lo que es más. Bueno, si alguien se acuerda, sería bueno que participaran. ¿Qué fue lo que vimos hace 15 días? ¿Alguien se acuerda? Pueden ver sus notas, está bien. Habló sobre la estatua de oro de Babilonia, de Nabucodonosor, de los diferentes reinos. Eso fue antes, ¿no, amada? A ver, chequenle ahí sus fechas. Ok, los dos tiempos de la tribulación. La semana 70, este reloj, ¿sí? Es el reloj de gracia. Ok. Digamos que nosotros estamos viviendo en el tiempo de gracia, donde es una pausa profética que Dios hace para el arrepentimiento de las personas. Pero va a llegar un momento en que va a iniciar la semana 70. ¿Se acuerdan con qué inicia la semana 70? Con la
No. La semana 70. Hay un evento particular. El pacto. El pacto, ¿ok? Entonces nosotros, bajo esta interpretación, ¿sí?, que es la que nosotros regularmente enseñamos, nosotros vemos una tendencia donde cada semana profética tiene 7 años. Entonces, por lo tanto, la semana 70 no tendría por qué ser diferente, ¿no? Eso es una interpretación. Pero recuerden lo que les he estado diciendo todo el curso, y es que este tipo de enseñanzas son muy difíciles de interpretar, así que nadie puede llegar y decir, esta es la verdad absoluta. Cuando ustedes vean a alguien que dice, esta es la verdad absoluta, pues lo primero que tienen que hacer es desconfiar, porque nadie puede decir eso. Por muchos datos que tenga, todos son aproximaciones. Ok, pensemos que esta es la semana 70 y está dividida en 2. Aquí están, ¿con qué inicia? Con el pacto, tratado de paz en Israel, ¿vale? Y estos son los primeros 3,5 años. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Ok, y aquí están los segundos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ok, nosotros, la Iglesia del Señor, por cuestiones de lenguaje bíblico, creemos que la tribulación y la gran tribulación son 2 cosas diferentes. Porque de lo contrario, siempre se hablaría, o sea, sería una sola expresión, o tribulación o gran tribulación. Sin embargo, encontramos los 2 vocablos en la Biblia, tribulación y gran tribulación. Y nosotros vemos que la palabra tribulación se utiliza de muchas maneras en la Biblia, y de hecho desde el Antiguo Testamento habla acerca de gente atribulada. Pero cuando habla acerca de gran tribulación, habla acerca de como de eventos muy específicos, ¿no? Algo realmente que va a ser muy fuerte para vivir. Por lo tanto, nosotros consideramos que estos primeros 3,5 años son parte de la tribulación. Y que estos 3,5 años después son la gran tribulación. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características de los primeros 3,5 años? A estos primeros años se les conoce como el periodo de la tribulación. Este tiempo iniciará con la firma de un pacto de paz, que es lo que ya les mencioné, con la nación de Israel. Dicho pacto garantizará paz y el derecho de Israel de ejercer su culto a Dios en un recién construido templo, el cual no existe, ¿sí? O sea, el tratado de paz tiene que traer evidencias. Lo estoy recordando, se lo estoy enfatizando para que ustedes lo puedan retener, ¿vale? Donde estaba el templo de Salomón, ahora está la mezquita. Entonces está imposible. Ahí tiene que ocurrir algo muy, muy, muy fuerte como para que los musulmanes permitan que los israelitas vuelvan a construir un templo. Por eso es que los israelitas el día de hoy no ofrecen sacrificios, porque no tienen templo. Los judíos no tienen templo. Entonces, por eso ellos tienen sinagogas, pero ellos ya no tienen un sacerdote tienen rabinos, pero no tienen un sacerdote de linaje que esté ejerciendo el sacrificio que ellos hacían anual por el perdón de pecados. Todo eso, cuando ya no hay templo, no hay lugar donde sacrificar. Entonces, para que haya un tratado de paz, ese tratado de paz no solamente es como quitar la guerra, sino el permitirle al pueblo judío que construya de nuevo un templo, es reconocerlos, es darle validez, y eso es algo que durante mucho tiempo, bueno, nunca se le ha dado validez al pueblo de Israel o a los judíos, ¿no? Por supuesto que ya hay una nación oficial y lo que quieran, pero de este lado del mundo. Estados Unidos tuvo mucho que ver en eso. Pero en los países, en el Medio Oriente, Israel no es reconocido como un país tal cual. Los tienen como intrusos, es alguien que es un grupo de personas que invadió el lugar, por eso tanta guerra, porque dicen, estos vinieron a robarnos tierras y aquí están metidos y no pertenecen aquí. Permitir que los judíos levanten un templo significa validar su nación. Y eso es algo que los pueblos árabes nunca han hecho. Bueno, va a pasar. Cuando eso ocurra, ¿sí?, nosotros veremos que este pacto de paz va a resultar en eso, en que se va a mover todo. Este pacto de paz, ¿quién lo va a promover? El anticristo, ¿ok?
Un hombre carismático, político, con mucha sabiduría, mucha astucia, va a promover todo esto y entonces será levantado un templo y entonces el pueblo judío, los israelitas de que son de corazón van a decir, por fin tenemos un lugar donde hacer sacrificios a nuestro Dios y sentirán que habrán avanzado mucho en ese tema. ¿Ok? Al fin parecerá que Medio Oriente tiene la paz que no ha tenido por mucho tiempo. El mediador de dicho pacto será el presidente. Como les decía, en esta interpretación se asume que el anticristo va a surgir de naciones europeas, de la comunidad europea. ¿Por qué? Porque se habla acerca de una estatua que tiene 10 dedos, ¿sí? Y los 10 dedos representan 10 naciones diferentes. Entonces se piensa que esas 10 naciones tienen que ver con la Unión Europea. Por eso es que está esa interpretación. ¿Ok? El mediador será el presidente de la Comunidad Europea. Este nuevo líder político es el príncipe de aquel pueblo que habrá de venir, el nuevo imperio romano, ¿sí? Que es el quinto imperio de la estatua de Nabucodonosor, ¿sí? Lo que vio Daniel ahí. Daniel 9:27 dice que ratificará el pacto con muchos, no con todos. Esto significa que aunque gran parte de Israel estará conforme con dicho pacto, una minoría no lo va a estar. De este grupo de inconformes se levantarán los 2 testigos. Estos 2 varones judíos se levantarán como profetas de juicio en contra de ese pacto y hablarán en contra del nuevo orden político mundial. Serán revestidos de un poder impresionante y muchos juicios terribles se ejecutarán por su mano. La iglesia y la novia testificarán estos acontecimientos, pero serán protegidos por el Señor. En la tierra habrá toda clase de juicios, sin embargo, el mundo parecerá estar fascinado con este nuevo líder mundial, tan carismático y con aparentemente todas las respuestas para el mundo convulsionado. Entonces, estos 2 testigos, como lo leíamos hace 15 días, traen una unción muy parecida a Moisés y a Elías, porque las cosas de las que habla, que harán cosas terribles, habla acerca de plagas, habla acerca de que no lloverá, muchas cosas que ya pasaron en el Antiguo Testamento, que pasaron precisamente con Moisés y con Elías, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa a la mitad de la semana? ¿Sí? Justo aquí a la mitad, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada, o la clase pasada. Los 2 testigos serán asesinados por la bestia que sube del abismo, Apocalipsis 11:7. Esta bestia es el líder político convertido en el anticristo. Satanás se encarnará en ese hombre. 3 días y medio después de haber sido asesinados, esos 2 profetas junto con todos los santos que han muerto resucitarán y la novia será raptada. El Espíritu Santo será quitado de la tierra y finalmente el paréntesis de la salvación por gracia terminará para siempre. El hombre de pecado, la bestia, rompe el pacto y cesa el sacrificio en el templo judío. Acontece la abominación desoladora. Vamos a ver los pasajes. Todos vayan a primera carta, vamos a Tesalonicenses, a las 2 cartas. ¿Ok? Entonces, aquí a la mitad, esta es la mitad, ¿vale? Sí. Porque la situación de las conquistas, siempre los pueblos que conquistan, una de las características que tienen que romper la cultura y tienen que romper la ideología y la religión del lugar conquistado. Entonces lo que ocurrió primero es que fueron los romanos quienes conquistaron esa parte y fueron los romanos quienes derrumbaron el templo. Y luego de eso vino un tiempo con toda esta... pues este gobierno o esta extensión de los árabes, donde ellos empezaron como a conquistar muchos lugares y ellos llegaron hasta Jerusalén, llegaron hasta Israel y lograron conquistar ese lugar contra los cruzados. Entonces, siempre, pues donde tú llegas estableces, ¿no? Y como los árabes dicen, esto es parte de nuestra tierra, aquí no vamos a dejar que este pueblo invasor levante de nuevo su templo, ¿no? Sino que es nuestro templo que se va a levantar, entonces levantan una mezquita ahí. Sí, es una señal de poder. Sí. Ok, entonces aquí es justo la mitad y en esta mitad, entonces, aquí los 2 testigos, sí, son asesinados junto con un montón de mártires, de gente que no creyó en que este pacto fuera realmente algo de parte de Dios. ¿Sí? Un remanente ahí será perseguido, muchos serán asesinados porque van a decir, pues es que imagínense, o sea, si el día de hoy con cosas mucho más pequeñas,
De repente un cristiano se atreve ahí a decir la verdad en redes sociales y otros cristianos le tiran, lo cual da mucha vergüenza, ¿no? Porque hay un montón de cristianos agachones, esa es la verdad, o sea, esa es la verdad, es bien cobardotes. Entonces, imagínense lo que va a pasar cuando estos testigos se levanten y digan, no, esto viene del diablo. Y hay un remanente que diga, nosotros también creemos que viene del diablo. No, pues todo el mundo estará pendiente. Esa noticia saldrá en todos los medios, ¿no? Israel ha firmado un tratado de paz, podrán reconstruir. Cuando reconstruyan el templo, les aseguro que se va a transmitir en todas las noticias, hasta en vivo, todo. Porque eso es algo que jamás se ha pensado que pase. Los que tenemos la revelación de Dios sabemos que va a ocurrir, pero el mundo no sabe que eso va a pasar. Y cuando eso pase, o sea, ahorita mucha gente le tira a Israel, ¿estamos de acuerdo? Y le andan ahí tirando y tirando. Bueno, cuando llegue el anticristo y diga, no, miren, los israelitas, ellos sí merecen esto, toda la gente, todos esos que son todo ahí una manada de gente sin criterio va a decir, no, sí merecen un lugar donde adorar. Todo eso va a ser conocido en todo el mundo, pero va a haber un remanente que va a decir, esto no viene de Dios. Sabíamos que esto iba a pasar y entonces va a arrancar persecución, ¿sí? Entonces, los dos testigos mueren a la mitad de la semana, porque lo dice la Biblia. A la mitad de la semana, estos dos testigos serán asesinados. Eso dice literalmente la Biblia, junto con más mártires, ¿no? Por eso voy a poner varias cruces aquí, ¿sí? Va a haber más mártires allí que van a morir, pero dice que luego de 3 días y medio van a empezar a ocurrir cosas. Y aquí van las citas. Primera Tesalonicenses 4:16, y quien lo tenga, dele lectura, por favor. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez 3 días y medio después de que son asesinados, ¿sí? Dice que van a resucitar los dos testigos. Eso está escrito. Ya no me metí en esas citas porque las vimos en la clase anterior, pero solo para recordarles las citas que estuvimos viendo. Apocalipsis 11:7, también, bueno, del 1 al 7, eso es parte de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿ok? Y ahí pueden encontrar esos datos. Entonces, el tema es que se menciona que los dos testigos serán resucitados 3 días y medio después. Y el pasaje que leyó la hermana habla acerca de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero que recuerden algo. Cuando llega el final hay 2 resurrecciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí o más o menos? Así háganle así, sí, nada más o menos. Sí, algunos dicen, ok. Hay 2 resurrecciones. Una es la resurrección de los justos y la otra es la resurrección de los injustos, o la resurrección de los santos y la resurrección de los impíos. No van a resucitar al mismo tiempo. Entonces, si estas personas murieron en este lapso y la Biblia enseña en Apocalipsis que luego el Señor los resucitará 3 días y medio después, podemos entender que con esta resurrección de los 3 días y medio después de los 2 testigos, serán levantados también al mismo tiempo todos los santos. Porque no es una resurrección, otra resurrección, otra resurrección, otra resurrección. La Biblia solamente menciona 2 eventos de resurrección para las personas, ¿sí? La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Entonces, los 2 testigos serán resucitados dentro de la resurrección de los justos. Por eso es que ese pasaje, ¿sí, Paco? Ok, los justos son todos aquellos que murieron en Cristo. Todas las personas que han muerto con Cristo en el corazón, hijos verdaderos de Dios que tienen al Espíritu Santo y que ya no están aquí, entonces ellos serán resucitados. ¿Okay? En esa resurrección de los justos. Y en esa resurrección de los justos estarán los 2 testigos, estos últimos mártires de ese remanente perseguido estarán ahí. ¿Okay? Porque todos los justos tienen que ser levantados en el mismo evento. ¿Sí, anciano? Al referirse a 3 días y medio, ¿se refiere a los 3 años y medio? 3 días y medio. No, es que Apocalipsis usa en un lenguaje distinto en ese sentido, porque lo que estamos viendo de los 3 días y medio o 3 años y medio aquí tiene que ver con Daniel, ¿ok? Acá Apocalipsis menciona 3 días y medio, pero no hace referencia a lo que Daniel dijo, porque si no Juan habría dicho, así como Daniel mencionó los 3 días y medio, 3 años y medio, pero no hace esa referencia. Entonces suponemos que se refiere a 3 días literales, o sea, 3 días literales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, aquí ocurre la resurrección de los justos, ¿vale? O también llamada, ¿alguien sabe de qué otra manera?
primera resurrección. ¿Vale? Primera resurrección también. Aquí lo vamos a poner. Ajá. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Escuchen, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán todos aquellos que hayan muerto en la fe. Es decir, todos aquellos creyentes que hayan mirado a Cristo como su Salvador. Sin embargo, no todos los que resucitarán serán parte de la novia. Wow, está bueno eso. ¿Ok? ¿Qué dice después? Primera de Tesalonicenses 4:17. El siguiente texto, 4:17. Luego, los que de nosotros vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados y llevados con ellos al encuentro del Señor en el aire y permaneceremos con Él para siempre. Ok, entonces nos damos cuenta que el mismo día que hay la primera resurrección, ¿qué otra cosa sucede? El arrebatamiento. Porque nadie puede llegar antes que otro al cielo. En este momento los que han muerto en Cristo, sus almas están en la presencia de Dios, pero no están completos. Cuando hablamos acerca de resurrección, nos referimos al ser, a todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Aquí el cuerpo será levantado con un cuerpo nuevo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa con los creyentes que no se murieron, que no se han muerto? ¿Qué va a pasar? Transformados y seremos levantados. Y entonces de repente veremos a un hermano que ya había muerto y diremos, mira, aquí anda, ¿no? Y seremos levantados juntos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser en el mismo evento, tenemos que ir. O sea, no es que unos llegan primero, luego llega como ya llegó así el segundo grupo, ¿no? Y así van llegando, pues ni que fuera congreso, ¿no? Sí, había tráfico. Entonces, pues ni que fuera así, ¿sí? Escúchenlo. Los que quedemos, ¿sí? La novia, porque recuerden que nosotros diferenciamos entre iglesia y novia, ¿sí? Iglesia es gente que tiene a Cristo, pero son cristianos carnales, y novia es gente que se santifica a sí misma, son personas que tienen al Espíritu Santo y han cobrado una conciencia de la importancia de mantenerse en santidad, guardados para Cristo. Los que quedamos, la novia, seremos arrebatados. La novia es un grupo selecto, escogido de entre la iglesia. La Biblia es clara en señalar este hecho y nos manda que nos preparemos a fin de ser elegidos en el momento del arrebatamiento. Mateo 24 habla acerca de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, ahí hay 10 vírgenes. Eso es lo interesante, porque no dice que hay 5 doncellas vírgenes y 5 que no lo eran. Las 10 eran vírgenes, pero 5 de las 10 no tenían aceite. Entonces, la idea, la interpretación es que estas 10 vírgenes son creyentes, ¿sí? Es la iglesia, son creyentes. Y 5 de estos, ¿sí? O digamos que la mitad, o por decir algo, un grupo, son aquellos que realmente han mantenido su lámpara llena de aceite. Pero hay otro grupo que no mantiene su lámpara llena de aceite. Y tendríamos que preguntarnos cómo está nuestra lámpara hoy. ¿Ok? Porque esto es un tema entre Cristo y yo. Y yo, la verdad es que yo cada vez veo más, pues no sé si decirlo así, pero la iglesia está en problemas, esa es la verdad. O sea, la iglesia es algo hermoso, Dios se mueve de forma hermosa entre nosotros, hace cosas maravillosas, pero ¿quién sabe qué ha pasado con el cristiano? Que el día de hoy es tan carnal, tan ligero, tan muchas cosas. Y sí, muy tibio, muy tibio. Y todo lo vemos así como que, sí, no pasa nada. Como que siempre tenemos tiempo de arreglar, ¿no? Y no. Por eso mi pastor decía, lo mejor que le puede pasar a un cristiano carnal es morirse antes de la gran tribulación. Porque si le toca la gran tribulación se queda. Se va a salvar al final, pero va a pasar la gran tribulación. ¿Cómo está eso de la novia y de la iglesia? O sea, la novia se va, la iglesia se queda a vivir. Lo que ocurre, esa es la parte, ¿no? De la distinción, porque de hecho por eso es el pasaje, ¿no? Digamos que las 10 vírgenes, uno es la iglesia y otro es la novia.
Y entonces lo que ocurre es que las vírgenes que no tuvieron aceite se quedaron fuera, pero las otras se fueron con el novio. Entonces la interpretación que se da es que la novia será librada de la gran tribulación. Es la que es levantada junto con la resurrección de los santos, ¿sí? Es la que es levantada para no pasar por la gran tribulación. Pero la iglesia, ¿sí? Creyentes que son parte de la iglesia, pero es parte carnal de la iglesia, gente carnal, aunque al final se van a salvar, son personas que van a pasar por la gran tribulación. Entonces, el Señor, pues, Él sabe quiénes son. El tema es que mi trabajo es, pues, la Biblia dice que aquel que mantiene como sus ojos en la esperanza de que Cristo volverá, dice, se purifica a sí mismo. Es decir, cuando estamos conscientes de que Cristo va a regresar y lo tenemos presente, como que decimos, yo no me puedo estar dando el lujo de perder mi tiempo en estas cosas. Porque santificación no solamente tiene que ver con el hecho de apartarte del pecado, ¿no? Y portarte bien y pues te encierras en una cueva, sino tiene que ver con el hecho de vivir para Dios. Santidad es acción, o sea, es vivir apartado para los planes de Dios. Y las personas que están llenas del aceite son esas personas que son guiadas por el Espíritu Santo en cada área de su vida, cada día de su vida. Y lo practican en el matrimonio, lo practicamos en la paternidad, en el trabajo, en la escuela, donde estemos, porque no tiene que ver con un tema de no tocar lo inmundo, más bien tiene que ver con el hecho de manifestar al Espíritu Santo en cada cosa que hacemos. Esa es santidad. Y entonces, pues estas vírgenes, ahí está el pasaje, ¿no? Ahí empieza, 24 del 40 al 44. ¿Podemos regresarlo, Alan, por favor, para que haya un poquito más de claridad? Y vamos a ir hasta el 25:1. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, estamos muy ocupados con nuestra vida. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay dos personas allí haciendo cosas similares. Dice que dos están en el molino. O sea, no es así como que muchos lo han interpretado así como decir, no, pues tengo que dejar todo y enfocarme a la oración y ahí, ¿no? Me voy al monte y ahí. No, pero el tema es que uno de esos dos que están en el molino, que están arando el campo, uno de los dos está consciente de la venida de Cristo. Y uno está arando el campo glorificando a Dios mientras ara el campo. Sabe que ese campo el Señor se lo dio, sabe que la habilidad para trabajar es por el Señor, sabe que ese día es para el Señor, sabe que todo lo que hace lo tiene que hacer como para el Señor, como dice 1 Corintios 10, no dice todo debe ser hecho para la gloria de Dios. De esa manera, sea que coman, que beban, que dejen de comer, sea que se duerman, sea que se despierten, sea que vayan a trabajar, sea que se casen o no se casen, todo debe ser para la gloria de Dios. El tema es que muchas de las cosas no las hacemos para la gloria de Dios, sino para nosotros, para nuestros fines. Y el que salió al campo a arar, la mujer que estaba moliendo, para sí misma, para los suyos, para sus planes, se quedó. ¿Sí? No, esa es otra cosa, ¿ok? Más adelante lo vamos a ver. Aunque la cizaña específicamente habla acerca de gente mala, ¿no? Que se infiltra. O sea, gente que no es real, que aparenta. Porque aquí el punto es que, por eso yo les decía que la idea de las vírgenes es muy interesante, porque las 10 son. Exactamente, ahí habla acerca de los, digamos, malos y buenos, por decirlo de alguna manera. El siguiente pasaje es Mateo 25:13. ¿Qué dice, Alan? Dice, velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, esto es
porque desde el 1 hasta el 13 se habla acerca de es la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? ¿Quieren que la leamos? ¿Sí? A ver, vamos desde el 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no sé quiénes son. ¿Sí? Lo que pasa es que la cultura, en la cultura en el contexto en el que Jesús está enseñando, el prometido, o sea, se hacía el compromiso y el prometido se iba a trabajar y a hacer varias cosas, a edificar casas, a hacer muchas cosas, y después de cierto tiempo se podía esperar que él regresara. O sea, como que le daban cierto tiempo y después de ese tiempo en cualquier momento podía llegar, pero no se sabía exactamente en qué momento. Entonces, a partir de ese, digamos que después de un año, la prometida tenía que estar lista todos los días, porque después de un año podría venir cualquier día y tenía que prepararse y estar lista para recibirlo. Aunque se quedara dormida, estar lista, decir, ya gritaron, tengo aquí mi lámpara, tengo mi aceite, estoy vestida, estoy todo para salir a recibirlo. Pero estas se relajaron. Tiene que ver mucho con lo que Jesús se la pasó enseñando mucho tiempo, que él dejó a unos cuidadores a que cuidaran la viña y estos dijeron, el dueño no viene, se está tardando en regresar, dice, e hicieron con la viña lo que quisieron. Es este asunto que pasa con la iglesia, decir, el Señor, pues, siempre están diciendo que Jesús va a volver. Siempre están diciendo, mis abuelos se murieron esperando a Cristo. Mis papás siguen ahí, ya tienen 80 años. No sé qué cosa. Y ahí estamos, ¿no? Diciendo, y por eso, porque no sabemos exactamente cuándo viene, entonces solemos relajarnos. Y entonces invertimos nuestro tiempo y todo en nuestros planes y no en lo que Él nos pidió hacer. Y estamos enfocados en nosotros y no en sus proyectos, no en sus planes. Estamos viviendo para nosotros. Y entonces el Señor dice, si yo los agarro viviendo para ustedes, pues pobrecitos. Porque para eso nadie podría decir, qué injusto, Señor. No, pues por eso te di gracia, el tiempo para que reflexionaras, te arrepintieras, cambiara, tu corazón fuera transformado. Y no puede ser que después de tanto tiempo y tanto que has escuchado, tú sigues viviendo para ti. ¿Sí? ¿Te responde eso? Sí. Ok. Bien, segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ok, a ver otra vez, ahí está en la pantalla, díganme qué significa ese pasaje. Dice, ya está en acción el misterio ¿de qué? De la iniquidad. Hermana Cheli. Ok. Ok. ¿A quién se referirá cuando dice solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio? Espíritu Santo. Espíritu Santo.
O sea, el plan ya está echado, ya está ahí, está en marcha, ¿no? Pero el Espíritu Santo, ¿sí? Él está trabajando y por su presencia, o sea, su misma presencia es lo que hace que el enemigo pues no pueda, o sea, estas cosas no se desaten así incontrolablemente, ¿no? Porque Él está trabajando, el Espíritu Santo está obrando. Pero llegará un momento en que el Espíritu será quitado del mundo. Y entonces a correr, porque ahora sí, ¿a dónde? ¿Y cómo te salvas? Si el que salva es Él. Ahí se puede interpretar cuando da ese consejo en la palabra, en Apocalipsis, donde entonces que las preñadas corran a los montes a esconderse. Es parte de eso, dice, cuando escuchen esto, corran y escóndanse, ¿no? Y es que Jesús habla de muchas cosas y por favor no lo malentiendan, nadie me malentienda. Ustedes saben que yo amo esta iglesia y todo, pero sí tengo que decir estas cosas. Y lo digo porque a lo mejor en el ejemplo que voy a poner o que voy a retomar, algunos se podrían sentir aludidos, ¿no? Pero Jesús dijo esto, miren, cuando vengan los tiempos finales se va a parecer mucho a cosas que ya pasaron. Una de las cosas, dice, será como los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Había un hombre que tenía un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Y este mensaje era que iba a venir algo que jamás ellos habían visto. Y la gente lo empezó a menospreciar y dijeron, estás loco, no sabemos ni qué es el mar, ni qué es la lluvia, no conocemos ni un barco, o sea, nos estás hablando de puras caricaturas en tu mente porque no sabemos a lo que te refieres. Y dice que en esos días la gente tenía una característica muy particular, dice, todos estaban enfocados en sus fiestas, en casarse y en darse en casamiento. Todo tiene que ver con el hecho de mis planes, mis proyectos, lo que yo quiero. Y cuando el Señor vino, no estaban listos. Jesús dijo, va a pasar exactamente lo mismo. Dentro de la iglesia, en el mundo, habrá personas que estén allí enfocados en que, ya por fin me van a dar el trabajo, por fin ya me voy a casar. Pobres, ¿no? De los que a media boda atacan, ¿no? Y vean, ¿no? Porque va a pasar. Y la persona podría decir, es que me preparé más para casarme que para encontrarme con Jesús. Enfoqué más mi energía en eso, más mi corazón en eso que para encontrarme con el Señor. Dice que otras estarán embarazadas. Porque el enfoque está en lo humano, ¿me explico? En la procreación, los planes. Y con esto no quiero decir que no se casen, no, pues los que ya son jovencitos aquí y que ya tienen planes de casarse, cásense. Si no, los casamos a fuerza. Pero el tema es que ese no es el centro, ¿me explico? La gente, hace unos días platicaba con un chico y le decía, es que la gente se prepara para la boda, pero no se prepara para el matrimonio. Una gastadera para la boda, así, vaya, empeñan hasta los chones. Y se quedan endeudados y luego ya su primer regalo de matrimonio es que tienen deudas juntos. ¿Qué es eso? Porque culturalmente nos dicen, es que la boda tiene que ser despampanante, la boda tiene que ser así rimbombante, porque te tienes que sentir como que flotas, disfrútalo, exige, pide lo que tú quieras. Y el matrimonio después. Y es lo mismo que Jesús está diciendo. O sea, están tan enfocados en su vida, en obtener ciertas cosas, que no están pensando en lo que viene después. Y entonces cuando el Espíritu Santo se ha quitado, aquí dice la nota lo siguiente, el Espíritu Santo es quitado. Esto implica el final de la gracia, el consolador, el que guía a los hombres al arrepentimiento ha sido quitado. Así como en tiempos de Noé, Dios cerró la puerta del arca, así acontecerá otra vez en el mundo, quedándose expuestos al juicio que viene sobre el mundo. ¿Ok? ¿Qué dice después Daniel 9:27? Alguien busque Daniel 9:27, alguien más busque Mateo 24:15, alguien busque Daniel 11:31. Lo voy a repetir. Daniel 9:27, Mateo 24:15, Daniel 11:31, Daniel 12:11, Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Ok, Daniel 9:27, escuchamos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación
está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Va a cesar el sacrificio. O sea, los judíos estaban felices, templo nuevo, estamos sacrificando y de repente va a llegar el anticristo y va a decir, "Ch, ch, ch. Ya no, muchachos, porque ahora me tienen que adorar a mí". Ok, entonces el sacrificio va a cesar. ¿Sí? Va a cesar. Ahí es cuando va a sacrificar cerdos. Ahí. Lo que pasa es que la imagen de sacrificar cerdos se tiene de Nerón. Porque Nerón, cuando estuvo como emperador, él sacrificó un cerdo en el templo de los judíos. Entonces, esa es la idea que se tiene, ¿no? Sin embargo, ya desde que un sacrificio, no importa si es de un becerro, si es de un cerdo, de lo que sea, dentro del templo es dirigido a alguien más que no es Dios, ya es una abominación. Entonces, él va a pedir los sacrificios para la adoración para él. Entonces, es lo que siempre ha querido, ¿no? Ok, Mateo 24:15. Sí, adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Ok, ¿qué dice Daniel 11:31? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? Ahí está, miren. Y se levantarán. Bueno, alguien más léalo, ahí está en la pantalla, por favor. Y se levantarán de su parte tropas que se profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok, Daniel 12:11. Este es 11:31, el otro es 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok. A ver, dividan 1290 días entre 3. Ok, ahorita vamos a hacer eso. Luego, ¿qué dice Apocalipsis 13, versículos 14 y 15? Sí. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ok. Cesa el sacrificio, abominación desoladora, la imagen de la bestia será introducida en el templo de Jerusalén profanándolo. El arquetipo de esto fue Antíoco Epífanes, aquí está lo que le decía, era Antíoco, no Nerón. Antíoco Epífanes, quien conquistó e invadió Jerusalén, profanó el templo al sacrificar un cerdo en el altar e introducir una imagen de Júpiter en el templo judío. O sea, esto es algo que ocurrió, se le llama arquetipo porque es algo que ya pasó en la antigüedad, pero es una sombra. Ahora va a ser a nivel global, o sea, todo mundo lo va a ver. Y entonces vemos cómo se le permite a la imagen moverse y hablar, ¿no? Y esta imagen va a estar metida en el templo y entonces va a exigir la adoración, dice, y si alguien no me adora, será asesinado. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Es una imagen, una deidad, una imagen de la bestia que se va a poner allí. Sí, pero en este caso, o sea, ya estamos hablando acerca de cosas más allá. O sea, dentro de la Trinidad satánica hay tres elementos o tres criaturas, ¿no? Está el anticristo, está el falso profeta y la bestia. ¿Ok? Entonces, cuando el templo se ha levantado y el anticristo y se meta esta profanación, es porque dentro del lugar de adoración del santuario se va a meter una imagen de la bestia. Dice ahí que se le permitirá que la imagen de alguna manera cobre vida, ¿sí? Y esta imagen de la bestia va a pedir ser adorada. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, no puede ser de otra manera. O sea, esto nos vuelve a enfatizar el hecho de por qué Dios abomina la idolatría. Este asunto donde, ¿por qué es una imagen que habla, o una estatuilla, una estatua que habla? ¿Por qué? Porque Dios, cuando se reveló para dar la ley, Él dijo, yo no me manifesté en una imagen, sino en fuego,
para que no tuvieran la tentación de hacer una imagen de mí. Entonces, no puede ser de otra manera. O sea, el mundo es idólatra y el corazón humano es una fábrica de ídolos. De todo hace ídolos, de todo hace figuras, de todo hace... Y entonces se tiene que presentar una imagen que cobre vida, porque al final hay personas que hasta el día de hoy siguen buscando ese tipo de cosas. No es que la imagen, y digo esto con toda la libertad, personas que pueden decir, no, pues es que la imagen de un santo, o la imagen, cualquier imagen, en cualquier otra cosa, de repente mueve los ojos y la gente se fascina por eso. Cuando la Biblia dice que no debe haber imágenes. Y no porque la imagen en sí misma tenga algo malo, porque puede haber una imagen, la foto de tu abuelita en tu casa, ¿no? El tema es cómo nuestros corazones son seducidos por lo que nosotros depositamos en esas imágenes. ¿Sí? Entonces habrá una imagen que de alguna manera cobrará aliento y pedirá ser adorada. Y quien no le adore será asesinado. Nabucodonosor, ¿en qué sentido? ¿La estatua? Es que o sea, nosotros vemos a través de la historia, si ustedes observan la historia, se van a dar cuenta cómo a través de todo el tiempo, en toda la historia, siempre los romanos, los griegos, los babilonios, los egipcios, todas las culturas, todos los grandes imperios de la historia siempre han levantado imágenes. Siempre. Donde la figura principal, el emperador, el líder de ese movimiento o de esa nación, se autoproclama Dios. Entonces al faraón se le consideraba Dios. Y entonces, ¿no? O sea, un montón de dioses. El César, ¿no? El César se autoproclamaba Dios. Bueno, Hitler lo hizo, ¿no? O sea, Hitler decía, pues su fe va a estar conmigo. Entonces, esto es una tendencia. Por eso es que cuando nosotros, o sea, no es algo nuevo, es algo que simplemente ahí va a ser su culminación, así como la cúspide de esto, pero esto ha sido siempre. Entonces, al haber un movimiento global político, donde va a haber, o sea, porque va a ser globalizado, ahí va a ser todas las naciones, escuchen bien esto, ahí no va a importar ni raza, ni nación, no es que los mexicanos nos defendamos entre nosotros, no, aquí va a ser todas las naciones unidas seducidas, a excepción de la novia, a excepción de la verdadera iglesia de Cristo. Y que esa verdadera iglesia de Cristo está en todos lados, porque en todo lugar, permítanme decirlo de esta manera, en todo lugar donde se adora a Cristo hay verdaderos creyentes. Que ya luego haya ciertos sistemas y eso es otra historia, ¿no? Pero en cuanto al corazón del creyente, a la persona tal cual, Dios sabe que hay verdaderos creyentes en cada rincón de la tierra. Y entonces la gente, o sea, va a ser todo este movimiento en contra. Entonces, imagínense, los judíos fueron perseguidos por los alemanes, por italianos, por todo esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a través de los años han sido perseguidos por todo el mundo. Pero nunca todo el planeta, o sea, la globalización de todos los no creyentes en contra de los hijos de Dios, nunca. Va a ser una cosa muy, muy difícil de ver. Entonces, por eso es que se va a cesar el sacrificio, porque va a pedir, o sea, el sacrificio al principio los tiene que dejar que sea para Dios, para engañarlos, y luego va a decir, ya no, ahora es para mí. Y eso es algo que va a marcar la pauta, ¿ok? Sigo leyendo esto. Bueno, les decía que el arquetipo es Antíoco Epífanes, quien conquistó e invadió Jerusalén, profanó el templo al sacrificar un cerdo en el altar e introducir una imagen de Júpiter, ¿sí?, en el templo judío. Entonces, ese es, solo que esta imagen nueva va a hablar. Sí. De la cita de Daniel 12:11, donde dice que el tiempo que se ha quitado en continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, son 3 años y medio. Pero ¿a cuáles se están refiriendo? A los segundos. Vamos a hablar acerca de los 3 años y medio finales en la última clase la siguiente semana. ¿Ok? Sí. Entonces, podemos continuar la siguiente semana y ahí se acaba.
¿Sale? Ahí se va a acabar escatología. ¿Vale? Ya son las 11:03, así que vamos a terminar allí. ¿Pero ha sido bueno hasta aquí o no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues una última pregunta. ¿No? ¿Cuántos tienen hambre? A ver, segunda temporada. Pues puede ser que luego nos metamos más profundamente, ¿no? Pero bueno. Ya viene escuela dominical, así que vengan a escuela dominical. Dios les bendiga, buen provecho.